Vamos a pasar a la palabra de Dios, a nuestra meditación. Recuerde que cuando meditamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Cuando oramos, ¿qué hacemos? Platicamos con Dios. Pero cuando meditamos la palabra de Dios, Él platica con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él nos muestra su voluntad, que Él tiene algo para nosotros. Y complementando con lo que estamos buscando en la iglesia, de tener un nuevo mover y de recordar que necesitamos todos los días tener un encuentro con nuestro Dios. Hoy quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Y quiero que usted, piense que va a contestar. No necesariamente me tiene que contestar audiblemente, pero yo le voy a preguntar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le preguntarías a Dios si al llegar al cielo, Él te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le preguntarías a Dios si cuando llegaras al cielo, Él te diría, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Tú qué le dirías? Yo voy a dar unas respuestas de ustedes. Espero, ¿verdad? Fui todos los domingos a la iglesia, Señor. Ahí estaba fielmente. Me gozaba con las alabanzas, Señor, cuando cantaban los hermanos. Yo era el que más aplaudía. ¿Sí? Algunos dirán, tal vez ustedes no, otros, ¿verdad? Dirán, Señor, yo fielmente llevé alimento a los hospitales y estuve dándole al afligido, al menesteroso. ¿Sí? Algunos dirán, yo fielmente diezmé y ofrendé y nunca falté a la iglesia. Algunas hermanas, no, Señor, yo era de la vela. Siempre esa mujer de oración, velando por el pueblo. ¿Qué le dirían ustedes a Dios si Dios les preguntara? O dirían en este mundo, si San Pedro les preguntara. Pero no es San Pedro, ¿verdad? Si Dios les preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Yo sé que algunos tal vez sepan cerca de la respuesta que tendríamos que hoy vamos a hablar. Sí, por amor a su hijo, ¿verdad? En parte, muy bien, hermana. Sí. ¿Por qué? Si Dios te preguntaría, ¿por qué te tengo que...? Yo creo, hermanos, que hoy de lo que vamos a estar hablando es la importancia de tener un nuevo nacimiento, ¿verdad? Si Dios me preguntara por qué tengo que entrar, yo le diría, o parte de nuestro mensaje sería, porque en Cristo Jesús he nacido de nuevo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Ya no vivo para la corrupción, no he vivido para la carne, lo he dejado todo atrás para seguirte a ti, Señor. Y no quiero, obviamente esto que estoy diciendo no es solamente una expresión cristiana, no. Debe ser una verdad y una veracidad de nuestra vida, el decir, he nacido de nuevo. Y hermanos, creo que cuando hablamos de nacer de nuevo, no estamos hablando de, obviamente, la historia. ¿Cuántos conocen Juan, capítulo 3? San Juan, capítulo 3, vaya conmigo, por favor. San Juan, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Vamos a leer 3, del 1 al 15, por favor. Me sigue con su vista. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo pues un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente este hombre sabía, solamente estaba probando a Jesús, ¿verdad? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice,
lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez otra pregunta, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Eres casi el papa de los fariseos. ¿Y no sabes esto? Ahorita le digo por qué. Dice, de cierto te digo, que el que no, dice, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es nacer de nuevo? Esa es la pregunta. Para algunos podrá ser una expresión trillada, o para algunos será una expresión religiosa, ¿verdad? Para algunos el nacer de nuevo pensarán que es el incremento del conocimiento bíblico. No es así. Para algunos el nacer de nuevo considerarán que es la iniciación de un culto o de una secta cristiana. Tampoco es así. Para algunos el nacer de nuevo pensarán que es cuando se han bautizado. Ya me bauticé, ya nací de nuevo. Tampoco es así. El nacer de nuevo, sí, tiene que ver con ¿qué? Con la aceptación de Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Pero ojo, no solamente queda ahí. El nacer de nuevo tiene que ver con la inspiración a tener un cambio radical en tu vida y decir lo que decíamos ahorita. Ya no vivo yo, ya no vive Natán, mas vivo para Dios. No soy perfecto, pero todo lo que busco hacer, busco honrar a Dios. A eso nos referimos. Uno de los predicadores, un doctor llamado Charles Stanley, dice la definición acerca del nuevo nacimiento, dice, es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados al aceptar a Cristo como su Salvador. Podemos decir que esa es la primera parte del nuevo nacimiento, lo que Dios hace por mí. Repite conmigo, ¿qué es lo que Dios hace por mí? No los escucho. ¿Qué es lo que Dios hace por mí? Me ha amado, me ha salvado, me ha rescatado, me ha limpiado y me ha restituido como su hijo, como sus hijos. Pero, ¿qué además de eso? ¿Qué hace falta en mi vida para confirmar un nuevo nacimiento? Y lo que hace falta es ¿qué? Diga conmigo, frutos. El cambio de vida, el cambio de manera de pensar. A veces, yo no me di cuenta en qué momento dejé de hablar malas palabras. No recuerdo el día, porque era mal hablado, llevado. No recuerdo el día que mi vida totalmente cambió y decidí. Recuerdo cuando me fui afirmando, sí lo recuerdo. Pero no recuerdo el momento que me hayan desaparecido los chiles secos y cebollas. Pero sí recuerdo el momento en el que decidí hacer un pacto con Dios. Antes de irme a la escuela bíblica, ¿verdad? Ya me estaba yo afirmando, ya había dejado yo cosas de este mundo, ¿verdad? Todavía por ahí tenía una noviecilla que la estaba yo evangelizando y evangelizando, ¿verdad? Pero un día le dije yo a Dios, Señor, yo no quiero perder tu bendición y tu llamado por lo que hacen los jóvenes inmaduros. No quiero explicar qué. Que muchas veces cuando no hay un propósito, no hay una madurez, un noviazgo hace cosas que no debe de hacer. ¿Verdad? Ahora, no diga, ay, pastor pecador.
No, usted también. ¿Ah? No se haga. ¿Sí? Le repito, en ese momento yo terminé con esa relación. Se me amargó la muchacha, se fue al mundo, le fue de la patada y ya regresó a Dios y ya sirve en la iglesia. ¿Sí? Pero yo dije, Señor, yo no quiero perder tu bendición porque el mundo es cochino y uno también es cochino. Y las tentaciones y las luchas y la juventud y ¿qué dice? Las pasiones de este mundo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ahí viene, tras la rendijita, quédate viendo. Él le dijo, huye de las pasiones juveniles. Hermanos, muchachos, las pasiones juveniles son más grandes que el diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sujetaos pues a Dios, resistir al diablo y se va a ir de vosotros. Pues el diablo no tiene parte ni suerte. Pero el apóstol Pablo no le dice lo mismo a Timoteo, no le dice, se van a ir las tentaciones, dice, tú salte de ahí, huye, pórtate bien, mira lo que ves, cuidado con la serie que estás viendo. Huye. No, es que ya me enganché con la serie, la voy a terminar esta noche. Huye de las pasiones juveniles. Por eso, creo, hermano, que a veces no lo hemos dicho mucho porque a veces al cristiano cuando hablas de conducta, no le gusta que le hables de conducta. No le gusta al cristiano que le hables y le digas pórtese bien, ponga recto su vida. Al cristiano le gusta que le digan, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han venido por su milagro? Yo creo en los milagros, ¿sí? Pero esa es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es eso? Es una añadidura, es un favor, un regalo de Dios. Primero dice la palabra de Dios, buscad primeramente ¿qué? Y su justicia, pórtate bien, da testimonio, sé un buen creyente, sé un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador, un buen empleador, sé un hombre temeroso de Dios. No te pases el alto en el nombre de Jesús. Los rojos, ¿verdad? Es que voy tarde a la iglesia. No, hay que pararse. Amén. Entonces, estábamos leyendo y dice que era un hombre, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, ¿verdad? Un hombre entendido, un hombre fariseo. Los fariseos se convirtió en una secta hasta tener un poder hasta políticos, ¿verdad? Empezó como una secta, como una corriente religiosa, fariseos, saduceos, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Y posteriormente se convirtió en algo tan fuerte que llegó a ser como un partido político en estos tiempos. Y Nicodemo, ¿verdad? Jesús obviamente en muchas ocasiones se sentó con fariseos, ¿verdad? Se sentó con publicanos, se sentó con pecadores. ¿Por qué? Porque para eso vino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vino a qué? A los enfermos, a los pecadores, aquellos que estaban, ¿verdad?, en tinieblas para traerlos a una luz admirable. Dice lo que leíamos, el que no nazca de nuevo, ¿qué dice? No verá el reino de Dios. Hermanos, cuando nos referimos al reino de Dios, no nos referimos cuando estamos muertos y allá nos encontremos. Nos referimos al reino manifestado de Dios en esta tierra, al favor de Dios, a la misericordia de Dios, a la bendición de Dios. Leíamos, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿verdad? ¿Qué significa Rabí? Maestro. Entonces sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Sí. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí. Creo, hermanos, que Jesús está poniendo un antecedente para que nosotros veamos cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Y es el qué? El nacer de nuevo. La Biblia dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, en nuestra mala manera de vivir, una dureza de corazón, alejados de Dios. Pero cuando venimos a la cruz, la revelación de la cruz sí nos hace ver ¿qué? Nuestro pecado. Antes de decir, sí, en la cruz la victoria, sí, antes de eso,
La cruz te hace ver que ¿qué? Que eras transgresor, que eres deudor, que te estabas yendo por un mal camino. Pero cuando vienes a la cruz y la cruz se te revela, ahora dices, soy perdonado. Y se decía un canto en los 90, perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. ¿Verdad? Sí. Hermanos, para el mundo, para los romanos, la cruz representaba juicio, maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado en medio de dos, ¿qué? De dos malhechores, de dos malvados. Jesucristo fue tomado como un hombre malo, ¿verdad? Pero el sacrificio de Jesús en la cruz, así como lo leemos al final, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿verdad? Para que al mirar todos la cruz, encuentren la vida eterna. Dice, el que no nazca de nuevo, no verá el reino de Dios, dice, y ni lo entenderá. ¿Cuántos han leído Romanos 8 en su lectura de todos los días? Ya repasamos Romanos. Y en Romanos 8 nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Y dice, aquellos que viven en la carne no entienden las cosas espirituales. Aquellos que viven en el Espíritu no deben de andar en las cosas de la carne, ¿verdad? Amén. Si dice eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender que cuando hemos venido a Cristo, cuando Él le hemos entregado nuestro corazón, le hemos abierto la puerta y le hemos entregado nuestra vida, Él ha venido para hacer un cambio en nosotros. Alguna vez yo les dije, si tú estás viniendo a la iglesia y no estás cambiando para bien, algo está pasando. Y lo más seguro es que no quieres cambiar, ¿verdad? Que eres una persona obstinada. ¿Y qué dices? Así soy. Así me conocieron. Y dijo aquel hermano, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Algunos hasta con orgullo lo dirán, pero decía, creo, no sé si Confucio, que el hombre que se equivoca 2 veces, que el hombre que no reconoce su error, se equivoca 2 veces, ¿verdad? Entonces, hermanos, nacer de nuevo nos habla acerca de un cambio en nuestras vidas, un antes y un después, una manera de vivir y una forma de vivir, una manera de vivir para ti, ¿verdad? No sé a los cuántos años hayas venido a Cristo, a los 30, a los 20, a los 40, y digas, ya 40 años he vivido de mi manera, ¿cómo voy a cambiar? Yo quiero decirte que el nuevo nacimiento no está en tus fuerzas, está en lo que dejas hacer a Dios en tu vida. El nuevo nacimiento nos habla acerca de una transformación de vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo pues un hombre nacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente no, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere el agua y el Espíritu? Si usted ha leído un poco el libro de Ezequiel, nos habla acerca de un nuevo nacimiento. Una profecía sobre Israel en Ezequiel 36, 25. Vaya conmigo, por favor. Ezequiel 35, 25. Perdón, Ezequiel 36, 25. ¿Estamos ahí? Vamos a leer, creo que es hasta el 27. Dice, pongan atención cuando habla sobre el agua. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Es una profecía sobre Israel y sobre la restitución de Israel. Dice, y seréis, ¿qué dice? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos, ¿qué dice? Porque el pueblo en ese tiempo era idólatra, ¿verdad? Sí. De todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 dice, os daré, ¿qué dice? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿verdad? El Rúa.
¿sí? El aliento de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dice, un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, ¿qué dice? Y os daré un corazón, ¿qué? ¿A cuánto les cuesta perdonar? ¿Cómo estará el corazón? No diga, no, es que esta piedra que tengo acá no pesa, es de esas que son bofitas. Pero es piedra, no es carne, ¿verdad? 28. Sí. No, sí, 27, perdón. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que, le decíamos el Rúa, y haré que andéis en mis, ¿qué? En mis estatutos y guardaréis mis, ¿qué? Mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. 28, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros, ¿qué dice? Me seréis por pueblo, yo seré, ¿qué? Eso es parte del nuevo nacimiento, hablándolo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Una cirugía a corazón abierto en el cual, ¿verdad? A veces cuando tenemos nuestros encuentros, les decimos a las personas, Dios quiere hacer una cirugía en tu corazón. ¿Cómo te gustaría que le hicieran? ¿Con anestesia o sin anestesia? Algunos incrédulos dicen, sin anestesia. Algunos temerosos dicen, con anestesia. Pero yo lo que quiero decir, lo poderoso de Dios, o lo maravilloso de Dios, es que Dios en esos retiros, en esos kairos, hace una cirugía en el corazón. ¿Sí? Y algunos han sentido dolores en el pecho. No porque les falte no, porque Dios está trabajando. Porque algunos valientes dijeron, sin anestesia, yo quiero sentir a Dios, quiero que Dios haga algo nuevo en mi vida. Y le dijeron a Dios y Dios les tomó la palabra y empezó a trabajar en el corazón de ellos. Sí. Hermanos, nacer de nuevo habla de una transformación de vida. Sí. Sí, aquí en este pasaje está hablando así, ¿de qué? Los limpiaré, los lavaré. Hablando de un pueblo que estaba esparcido y estaba en cautiverio, pero ahora en el nuevo nacimiento, ahora en Cristo Jesús, también somos lavados. Sí, con un agua del Espíritu, pero sobre todo, somos lavados con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Sí. Somos rociados, somos lavados, somos transformados ¿a través de qué? A través de su sacrificio en la cruz. ¿Sí? ¿Qué les dijo Juan Bautista a los creyentes de este tiempo? ¿Qué bautismo predicó? También había de agua. De arrepentimiento de obras. Entonces, para que nosotros verdaderamente haya un fruto, ¿verdad?, de un nuevo nacimiento en nuestra vida, debe de haber un verdadero arrepentimiento de las cosas que hemos hecho en esta tierra. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de la renuncia a la pasada manera de vivir. ¿Cómo Dios ve el arrepentimiento? Dios lo ve como una falta y lo anota ahí, lo registra. ¿Sabes cómo Dios ve el arrepentimiento? Dios ve el arrepentimiento en ti como un retorno al lugar que mereces. ¿Qué lugar mereces? Yo te lo digo, si no lo sabes, como hijo. Ahorita Eliezer decía el ejemplo de cómo somos como hijos. No preguntamos lo que hay en la casa ya cuando vemos quién se comió los pingüinos del refri, decimos, ¿no? ¿Quién se comió lo que yo traje para mí? Tus hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento nos habla acerca de ¿qué? De morir para el pecado, de morir para este mundo, pero nacer para la vida eterna, de nacer para Dios, ¿verdad? Ahora, en esto de nacer para Dios,
no hablamos de una perfección. No usted piense, no, necesito ser como la Madre Teresa de Calcuta. No, necesito ser como Benedicto XVI, o mínimo con los mártires del primer siglo, de las catacumbas que oraban y eran muertos en el Coliseo, ahí en Roma. No, hermano, lo que necesitas es comprometerte con Dios. Lo que necesitas es reconocer y tener la fe, la seguridad, la certeza que has nacido de nuevo. Y no pensar que ahora sí que me bautice, ya me voy a portar bien. No, ahora sí que me vaya al encuentro. Conocí jóvenes que fueron a 11 encuentros. Y todos recibían, era lo bueno. Pero seguían siendo los mismos cabeza dura. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que no se trata de lo que él pueda hacer, porque él ya está dispuesto, él ya lo ha hecho. Se trata de qué tan dispuestos estamos a qué, a verdaderamente qué, doblegar nuestra naturaleza pasada, doblegar lo que nos gustaba hacer para darle gloria y honra a Dios. Nicodemo era un hombre sabio, un fariseo de alto rango. Él sabía las cosas, que no era necesario volver de una mujer a nacer, pero estaba tentando a Jesús. Dice, lo que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquel que no tiene un verdadero arrepentimiento no puede entrar al reino de Dios, es lo que está diciendo cuando habla del agua, ¿verdad? Y no solamente se está refiriendo al bautismo de Juan, se está refiriendo a lo que estaba hablando el profeta Ezequiel. Si vamos a Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré, ¿qué dice? El corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón, ¿qué? De carne. Dice, ¿para qué? ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Para qué un cambio de corazón? No voy a ser como los muchachos que un muchacho o una muchacha le rompió el corazón, lo sienten destrozado, ¿sí? Y al siguiente mes tienen otro muchacho en el mismo corazón. Para eso Dios no quiere darte un corazón, para que joven o señorita, para que se lo entregues a cualquiera. Hermano, hermana, Dios no quiere darte un corazón nuevo para que le vuelvas a traer las mismas amarguras de siempre a Dios. Me hicieron, no me ayudan, no me dieron, me faltaron, nunca estuvieron. ¿Para qué Dios quiere darte un corazón nuevo? Para que seas una nueva criatura, para que seas su hijo, para que sepas que en Dios vas a encontrar una consolación a lo que este mundo te puede hacer o aún te ha hecho. Qué tremendo y qué hermoso dice Dios. Les voy a dar un corazón nuevo para que anden por buenos caminos. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo. ¿Y yo qué dice? Sea por Dios. ¿Verdad? Sí, sea por Dios, dice una expresión, sea por Padre, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, sí, Juan habló de un arrepentimiento de obras para que viniese un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición. Estaba preparando el camino del Mesías. Y nos damos cuenta que es necesario que, si bien Dios en el Antiguo Testamento o aún en el Éxodo, cuando salva a su pueblo, dice, he escuchado el clamor de ellos y levanta a un Moisés, ¿verdad? En el tiempo del cautiverio, no dudo que hubiese hombres que estuvieran clamando por una restitución, porque Dios levantara el reino, ¿verdad? Porque Dios, a Nehemías, ¿cuántos recuerdan a Nehemías? A Esdras, ¿eh? Reconstruir el templo, reconstruir los muros, ¿verdad? Sí. Pero nos damos cuenta que a pesar de que el hombre
se ha desviado tan grande dentro de la historia, aún el pueblo de Dios se ha desviado y se ha alejado de Dios, Dios siempre tiene el pensamiento de volvernos a levantar, de restituir, de decirte, échale ganas. Dios es como un padre que le enseña a su hijo a andar en una bicicleta, ¿verdad? Que se sube el hijo y primero anda con las llantitas y con la ayuda del padre, pero llega un momento que el padre le agarra detrás del asiento y lo lleva, y un momento que lo suelta para que aprenda a depender, ¿verdad? De ese equilibrio, de esa cadencia. Y en muchas ocasiones se cae. ¿Qué le diría un padre? Un padre verdaderamente amoroso, ¿qué le diría a su hijo? Eres un tonto, ¿para qué te caíste? Sí, yo diría, levántate, vuelve, inténtalo de nuevo, échale ganas, mira, te vuelvo a agarrar otra vez. Así es Dios para con nosotros. Entonces nos damos cuenta que la profecía de la restauración de Israel nos habla de qué, del nuevo nacimiento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, os daré un corazón nuevo, pondré sobre vosotros mi espíritu. El Rúa. Ahora anda muy de moda esta expresión en los cristianos. Rúa, ¿verdad? Sí. Que hace referencia al Espíritu de Dios. Sí. A ese aliento de Dios. Un maestro principal no entendía lo que Jehová había hablado sobre su pueblo. Claro que lo sabía. Sí. Pero él estaba tentando a Jesús, probando a Jesús. Amados, ¿para qué Dios nos llama a nacer de nuevo? Obviamente nos llama a nacer de nuevo, como lo que alguna vez ya hemos dicho en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo segundo, lo importante, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, para que se le quede aquí nada más el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué la Biblia dice que nos va a instruir, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir? ¿Para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué nacemos de nuevo? Para cumplir su palabra, para ir a través de las escrituras y ir aprendiendo y enseñando, hermanos. ¿Cuántos? Ya había enseñado acerca de San Juan capítulo 15, ¿verdad? Sí, donde nos habla acerca de la vid verdadera, ¿verdad? Sí, y los pámpanos. Y dice, vosotros estáis limpios, ¿por qué? ¿Qué dice? Por la palabra. La palabra de Dios trae una limpieza, ¿para qué? Para crecer, para echar raíces, para crecer, acrecentarnos, para ser frondosos, para dar fruto. Más abajo en ese mismo capítulo, ya les he dicho ese versículo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Para que llevéis mucho fruto y del fruto permanezca, y todo lo que le pidieron al Padre, ¿qué? Os lo daré. 15:16. Entonces, hermanos, el nacer de nuevo habla de un arrepentimiento genuino, habla de una limpieza de la palabra de Dios, habla de un cambio de corazón, habla de ¿qué? De que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. El nacer de nuevo no es no equivocarse. El nacer de nuevo es reconocer que te equivocaste. E ir a Dios y decir, Señor, te necesito. ¿Qué le decía David? No apartes tu espíritu de mí. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? Si me voy a los cielos, al infierno, a donde me vaya, tu espíritu está ahí. Hermanos, cuando habla acerca del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, nos habla acerca de una convicción de pecado. Tú no puedes tener un arrepentimiento verdadero si no sabes que te equivocaste. ¿Cuánta gente no va por el mundo equivocándose y equivocándose y equivocando y lastimando a la gente y no reconoce que se ha equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconoce? ¿Porque ese es el diablo? No, porque no tiene a Dios en su corazón.
porque hasta cierto punto podemos comprender que Él no se le ha revelado la cruz, y por cuanto no se le ha revelado la cruz, no va a entender que Él se está equivocando. Aunque tú le digas, oye, más, no, tenemos que orar para que lo que dice Corintios, que el velo que el príncipe de este mundo ha puesto sobre él, ese velo sea roto y la cruz alumbre en su vida, la luz de Cristo le haga ver que sus faltas, pero no para condenarlo, sino para qué, para salvarlo de la condenación eterna, para que venga a la luz, para que venga a un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen, Señor, ven, haz algo nuevo, haz algo poderoso, haz algo maravilloso, Señor? Oh, ay Jesús, gloria a Dios. Efesios 4, 22 y 23 nos habla acerca de despojarnos del viejo hombre. ¿Quién es ese viejo hombre? No va a decir la hermana, mi esposo. No. Cuando se refiere al viejo hombre, se está refiriendo a la antigua pasada manera de actuar, de vivir. Cuando se refiere a viejo, no se está refiriendo a género. No diga, ay, lo bueno que no digo de las mujeres, porque dijo del hombre. ¿Ya viste? Viejo, arrepiéntete. No se está refiriendo a género, se está refiriendo a la antigua manera de vivir. El nacer de nuevo, hermanos, una persona que nace de nuevo no anda diciendo, ay, ya me está dando sed de la mala. Una persona que ha nacido de nuevo no está diciendo, si antes de casarme me hubiera metido con tantas mujeres, me desperdicié. No, te estabas echando a perder. Si yo hubiera viajado tanto en vez de tener estos hijos, me hubiera conocido el mundo y todo esto que he pasado. No, hermanos, eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es agradecerle a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes. Nacer de nuevo es decirle gracias, Señor, porque me has amado y me has perdonado. Nacer de nuevo es reconocer que tu vida depende de Dios y no de lo que tú puedes hacer. Nacer de nuevo es darle la honra y la gloria a Dios. Una persona que nace de nuevo es una persona relevante en el tiempo de la adoración. Adora, se mete, le echa todos los kilos para meterse en la presencia de Dios. Disfruta las alabanzas, disfruta los cantos. No está pensando si hace calor o no hace calor. O dice, ya va a venir el calor, a ver cómo nos va. No, ¿qué importa el calor? Por 1 hora y media o 2 horas que tengas calor. Sí, vas a la casa, te echas un baño, le prendes el clima y te acuestas toda la tarde. Y disfrutas a tu familia. Sí. Pero una persona que nace de nuevo, hay algo muy interesante que dice. Vamos a Efesios 4:22. Ya vamos a cerrar. Si me ayudan con el piano, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué dice? Viciado en los deseos engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. El 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hasta ahí. ¿Qué factor nos enseña el nuevo nacimiento? Hablamos ya de arrepentimiento, hablamos de un corazón nuevo. ¿Qué hace, escuche esto, qué hace el nuevo nacimiento en nuestras vidas? Hace una transformación de corazón, eliminando la dureza espiritual y creando un corazón nuevo que anhela conocer más a Dios y su presencia. Romanos 6, 3 al 6, por favor. Romanos 6, del 3 al 6.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él. O sea, que no ande diciendo, ay, me voy a bajar de la cruz. Me voy a pelear, ahí peleándose en el semáforo. Fíjese, un día, creo que íbamos de la iglesia a la casa, ahí en Rocas y Aztlán, ¿verdad? Por la dulcería Miguelito, ya le dimos el comercial, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Sí. Y de repente vienen dos carros, un carro rojito y ahí echándose, nos venimos de atrás y se adelanta el carro rojo y se baja el papá y el hijo contra otro muchacho más bendecido. Y no, que no sé qué. Le da uno y lo noqueó. El papá no supo ni qué hacer. Su hijo noqueado, el otro muchacho agarró y se fue. Qué tremendo es, ¿verdad? Sí, como la pasada manera de vivir nos hace que querer tener el control ahí, ¿verdad? Hasta te andas peleando con todo el mundo, ¿verdad? Y sabiendo eso, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más ¿qué? Al pecado. Una cosa es que el pecado te quiera asediar, te quiera atentar, y otra cosa es que vivas para el pecado, ¿verdad? Entonces, nacer de nuevo es tener vida nueva. Por último, tres cosas. Cerramos. Evidencias de un nuevo nacimiento. Número 1. Hay un testimonio bueno, sano, puro. Filipenses 2, 12 al 15, por favor, pónmelo. Y no, anote usted las citas y ya las lee en casa. Nuevamente. Filipenses 2, del 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como si en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis, ¿qué dice? Ya hablé yo ese versículo, ¿eh? Irreprensibles, sencillos, hijos de ¿qué? De Dios, sin mancha, en medio de una generación que dice. O sea que los que no han nacido de nuevo son malignos. Dice la Biblia, hijos de perdición, ¿verdad? Sí, dice, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pudiéramos ver otras citas, pero yo identifiqué entre las tres cosas que quiero decirles en esa lectura que acabamos de hacer. Las tres evidencias que nos hablan de un nuevo nacimiento es que, primero, buscar siempre tener una buena actitud y un buen testimonio. Segundo, no tener problemas con la autoridad, ser obedientes. Si tú eres una persona que conoce mucho de Dios, pero no honras la autoridad, no has nacido de nuevo. Y lo que buscas es ¿qué? Ser exaltado. ¿Verdad? Buscas ciertas posiciones dentro de la iglesia. O aún buscas salirte con la tuya. ¿Sí? Una persona que ha nacido de nuevo no tiene problemas con obedecer. Y sé que cuando decimos obedecer parece que es algo malo. No, hermanos. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer los estatutos, honrar la autoridad, ¿sí? Honrar a tus pastores. Lo digo por lo de la palabra, no por nada más por los pastores. Sí. Pero si tú dices, si no has nacido de nuevo, pero eres como Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la Biblia, un maestro de la Torá, un maestro de la ley de Moisés, ¿verdad?
un maestro, alguien que conocía, que ponía las leyes, que ponía la vara para todos los israelitas. ¿Sí? Pero ¿qué tenía que hacer? Nacer de nuevo. Sí. Las personas que nacen de nuevo no buscan salirse con la suya, buscan obedecer a Dios y actuar bajo principios, bajo esa cadena de mando, bajo esa autoridad delegada. Y 3, evidencias de que hay un nuevo nacimiento: vivimos y actuamos como hijos de Dios. Sí. Creo que en esa lectura que hemos hecho de Filipenses 2:12 al 15, si usted lo vuelve a leer detalladamente, puede encontrar portarse bien, testimonio, puede encontrar obedecer en las escrituras, los estatutos, puede encontrar vivir como hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Sí lo identificaron? Le repito, es necesario traer nuestra libreta y anotar los versículos. ¿Para qué? Para que sepamos. Un hijo de Dios o una persona que ha nacido de nuevo puede hablarle a otros para que vengan a nacer de nuevo. ¿O no? Póngase de pie, por favor.